Buenas noches a todas y a todos que nos están mirando y nos acompañan en esta novena sesión del Quédate en tu casa y FIC. Eh, bueno, esta noche invitamos a Isabel Mujica. Ella es bióloga y doctora en ecología y evolución. También hizo un magíster en ciencias biológicas, si mal no recuerdo, y actualmente está haciendo un postdoctorado en restauración ecológica aplicada a sistemas agrícolas, al parecer. Y bueno, y ella nos va a presentar sobre su interesantísimo trabajo en micorrizas. Ella hizo su doctorado en micorrizas ericoides, sí, si no, mal no De recuerdo. orquídea, de orquídeas. De orquídeas, ya, ya, Sí. perfecto. Así que, bueno, solamente recordarles que hay un chat y que pueden ir dejando ahí sus preguntas. Y al final de la charla, Isabel podrá volver o sea, se vuelve a conectar para contestarlas. Así que eso, muchas gracias, Isa. Bueno, bienvenida a este espacio del IFIC. Como Gracias. iniciativa que la gente se quede en su casa y aprendamos y comentemos un poco de las investigaciones científicas que se están haciendo en Chile. Así que eso, mucho éxito y muchísimas gracias. Gracias, Cami. Gracias al IFIC por haberme invitado a participar de estas charlas. Les pido disculpas porque al principio hubo algunos problemas técnicos. Parece que se vio mi cámara, pero no era la intención. Inventamos este sistema para que se viera mi cámara, pero como no está funcionando muy bien, lo voy a apagar mi cámara y voy a presentar. Y después para las preguntas lo vuelvo a abrir. Ya, entonces ahora están viendo la presentación. Eh, bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado, por estar aquí escuchando. Espero que disfruten la charla y que se entusiasmen con este mundo de las micorrizas. Y bueno, vamos a comenzar. La charla se titula Las micorrizas, la simbiosis entre plantas y hongos. Entonces, para comenzar con el tema de las micorrizas, nos vamos a cuándo comenzó la investigación en este tema. Y todo comenzó cuando el ministro de Agricultura del Reino de Prusia, o sea, estamos hablando de finales del siglo XIX, estaba interesado en cultivar trufas. Las trufas son este cuerpo fructífero de hongo del género tuber. En este caso les muestro una trufa de tuber melanosporum, y que, bueno, actualmente son muy apetecidas y ya se recolectaban en esa época de forma natural, pero no se cultivaban todavía. Entonces, este ministro estaba interesado en cultivarlas y le encargó a Frank, que era un micólogo, un naturalista de la época muy connotado, que averiguara cómo se podía cultivar la trufa. Y habían observado que siempre estaban asociadas a ciertas especies de árboles. Entonces, siempre las trufas las encontraban solamente en ciertos árboles y no asociadas con otros. Y observando esto, le encargaron entonces a este micólogo que averiguara por qué ocurría esta situación de que la trufa crecía siempre asociada a estos árboles. Y entonces Frank se puso a investigar y descubrió que en realidad no era coincidencia que la trufa creciera asociada a estos árboles, sino que había una asociación entre los árboles y el hongo que forma la trufa. Entonces descubrió que todas las raíces de estos árboles estaban rodeadas por el micelio que formaba, el micelio de este mismo hongo que formaba las trufas. Entonces, luego de esta investigación, él escribió este artículo, que es un artículo muy importante, fundacional para la investigación en micorrizas, y aquí pueden ver el título, y fue publicado en 1885. ¿Y por qué es tan importante? Porque por primera vez Frank acuñó el concepto de micorriza. Entonces el concepto de micorriza significa literalmente mico, que significa hongo, y riza, que significa raíz. Entonces cuando hablamos de micorrizas, significa literalmente hongo raíz. Entonces cuando uno dice micorriza, no se está refiriendo ni al hongo solo, ni a la raíz sola, sino que se está refiriendo a la asociación entre ambos. Pero bueno, ¿qué son las micorrizas?
Las micorrizas son una asociación simbiótica entre plantas y hongos que está presente en la mayoría de las plantas. Más del 90% de las plantas tienen micorriza. Entonces, si ustedes piensan en alguna planta de su casa, en la planta que se le ocurra, probablemente tenga asociaciones con hongos micorrízicos. Y cuando hablamos de asociación simbiótica, simbiosis significa vida en común entre organismos de especies diferentes. Generalmente cuando uno piensa en simbiosis, piensa como en una interacción en que organismos de distintas especies se benefician mutuamente. Es decir, lo asociamos generalmente a un mutualismo. Pero en realidad el concepto de simbiosis no hace referencia al signo de la interacción, sino que solamente se refiere a vida en común. Entonces una simbiosis puede ir, voy a ver, un aviso aquí. Una simbiosis puede estar en un rango que va desde un mutualismo hacia un parasitismo. En el caso de las micorrizas, es una asociación simbiótica que generalmente la situamos como un mutualismo, pero en ciertos contextos puede pasar a ser un parasitismo. Bueno, pero ¿qué son las micorrizas? En términos generales, las micorrizas se pueden definir como esta asociación simbiótica, ¿no es cierto?, en la que la planta le entrega carbono al hongo y el hongo a su vez le entrega nutrientes a la planta. La planta entonces fija carbono en la fotosíntesis y asigna estos azúcares a las raíces que le van a llegar al hongo y el hongo a su vez le va a entregar nutrientes a la planta. Esto es en términos generales, porque ¿cómo ocurre el intercambio de nutrientes? ¿Qué nutriente es más importante y qué hongos y qué plantas participan? Va a variar dependiendo del tipo de micorriza que estemos hablando. Entonces, en la naturaleza existen 4 tipos de micorrizas principales. Y estos son los tipos de micorriza. Ahora los voy a nombrar brevemente para que tengan una idea de los tipos que existen, pero ya a lo largo de la charla les voy explicando mejor en qué consiste cada uno. Entonces, en la naturaleza existen estos 4 tipos. Las micorrizas arbusculares, que es la que tienen la mayoría de las plantas, que interactúan con hongos del grupo Glomeromycete. Las ectomicorrizas, que ya son un poco más específicas porque están presentes en algunas coníferas y en angiospermas, y en este caso interactúan con hongos de ascomycete y basiomycete. Luego las micorrizas ericoidales, que son más específicas de algunos linajes de la familia Ericaceae, donde interactúan con algunos hongos de ascomycete y basiomycetes. Y finalmente las micorrizas de orquídea, que son más específicas de una familia, que son las Orchidaceae, donde interactúan con algunos hongos de basiomycete. Entonces, bueno, estos en términos generales no se mareen con tanto nombre porque ya los vamos a ir viendo y les voy a ir explicando qué plantas son y cómo funcionan estas micorrizas. Entonces, en la naturaleza, como les decía, existen estos 4 tipos de micorriza principales. Y esto nos lleva a situaciones como la que podemos ver a continuación, en la que tenemos un ambiente. Esta foto fue tomada en Punta Arenas por un colega, Nicolás Venegas, y es muy interesante, es un gran hallazgo por lo siguiente, lo que les voy a explicar. Aquí podemos ver entonces pastos que probablemente se asocian con micorrizas arbusculares. Un poco más allá tenemos coihues de Magallanes, Nothofagus betuloides, que forman ectomicorrizas. Un poco más acá tenemos orquídeas, una orquídea nativa, Gavilea lutea, que forma micorrizas de orquídea. Y aquí tenemos este arbusto, una Gaultheria micronata, que forma micorrizas ericoidales. Entonces, actualmente podemos tener paisajes como estos, donde vemos los 4 tipos de micorrizas conviviendo en el mismo ecosistema, ¿no es cierto? Pero la pregunta que surge, y que es lo que vamos a ver en esta charla, es ¿cómo comenzó todo esto?
las plantas siempre interactuaron con hongos y cómo fueron apareciendo los distintos tipos de micorrizas. Entonces lo que vamos a hacer en esta charla es recorrer la historia de la simbiosis entre plantas y hongos y ir viendo cómo fueron apareciendo los distintos tipos de micorrizas. Entonces, para comenzar esto, tenemos que remontarnos hace muchos millones de años atrás, bueno, como les decía, muchos millones de años atrás, antes de que el ambiente terrestre fuera colonizado por las plantas. Para los que no están familiarizados con este tema, las plantas, antes de colonizar el ambiente terrestre, los ancestros de las plantas venían del ambiente acuático, ¿no es cierto? Y así salieron y colonizaron el ambiente terrestre. Pero antes de colonizar el ambiente terrestre, este era un lugar extremo, muy inhóspito, de temperaturas extremas, de mucha radiación y de sequías extremas también. Tampoco había suelo, entonces solamente había la roca madre como sustrato. Entonces este lugar era muy inhóspito para los ancestros de las plantas y estos lograron colonizar el ambiente terrestre gracias a la asociación con hongos que ya se encontraban ahí. Incluso hay evidencia genética que muestra que los ancestros de las plantas, es decir, estas algas que colonizaron, ya estaban preadaptadas para la simbiosis. Aquí les dejo entonces este artículo que es súper interesante por si alguien quiere aprender más sobre este tema. Entonces, ¿qué quiero decir con esta diapositiva? Que la simbiosis entre plantas y hongos es algo muy antiguo en la historia de las plantas. Desde que las plantas colonizaron el ambiente terrestre, que se han asociado con hongos, y no solo que sea muy antiguo, sino que además marcó un hito tan importante en la historia de las plantas como es la colonización del ambiente terrestre. Bueno, ya tenemos la idea entonces de que la simbiosis entre plantas y hongos es algo muy antiguo, pero ¿cuándo empiezan a aparecer las micorrizas? El fósil más antiguo de hongo micorrícico corresponde a Glomeromicota, que como les dije es formador de micorrizas arbusculares. Y en este fósil lo que se encontró fueron esporas e hifas pertenecientes a este grupo de hongos. Este fósil es muy antiguo, tiene alrededor de 460 millones de años de antigüedad. Y bueno, mostró la existencia entonces de estos hongos. Sin embargo, los fósiles solamente tenían registros de hongo, entonces no estaban asociados directamente con las plantas. Y como dijimos, micorriza significa hongo y planta, por lo tanto estos fósiles eran evidencia directa de la existencia del hongo, pero no eran evidencia de que existieran las micorrizas todavía. Entonces luego hay unos fósiles un poco más modernos, pero siguen siendo muy antiguos, que evidenciaron directamente la interacción entre planta y hongo. Este fósil tiene 407 millones de años de antigüedad, y ya en este caso podemos ver las raíces de la planta, se pueden ver aquí, la célula de la raíz de la planta, y dentro ya se observa la presencia del hongo. Entonces ya esta es la primera evidencia directa de la existencia de las micorrizas. Como estas plantas eran tan primitivas, no tenían raíces verdaderas aún. Entonces fueron calificadas como paramicorriza, que es como decir, eran protomicorrizas, una versión antigua de las micorrizas modernas. Entonces, si nos vamos a ver la historia evolutiva de las micorrizas, que está aquí, en esta figura se puede ver una línea de tiempo, ¿no es cierto? Donde aquí abajo están los periodos geológicos, y cada uno de estos números son edades de millones de años atrás. Mientras más grande significa que es más antiguo. Entonces, esta figura nos muestra que las plantas más primitivas, las primeras en colonizar, ya tenían asociación con micorriza. Después hay algunos fósiles que no tenían registro de las raíces, entonces no se sabe qué micorrizas tenían, pero los fósiles siguientes también muestran la presencia de micorrizas arbusculares. Entonces lo que podemos saber ya es que las micorrizas arbusculares son las primeras en aparecer en la evolución de las plantas. ¿Cómo son las micorrizas arbusculares?
en la actualidad. Es el tipo de micorriza más común en las plantas. Más del 70% de las plantas tienen micorrizas arbusculares. Esto quiere decir que probablemente las plantas, por ejemplo, que tengan en su casa, las plantas de los huertos, tienen micorrizas arbusculares. La mayoría de las plantas con interés agronómico tienen este tipo de micorriza. Actualmente están presentes en la mayoría de los ecosistemas y su abundancia aumenta hacia los trópicos. Son más abundantes en climas cálidos. Y los hongos que forman este tipo de micorrizas son los hongos de la división Glomeromicota, como ya les había dicho, que es un grupo monofilético. Aquí se puede ver las Glomeromicota, y esto es una filogenia de los hongos. La filogenia es como si fuera un árbol genealógico de los hongos. Y este grupo es un grupo muy antiguo, que incluye alrededor de 300 especies. Son como alrededor de 300 especies conocidas. Sin embargo, se cree que deben ser más y que con herramientas moleculares se van a ir descubriendo más. Entonces lo interesante es que este grupo de hongos incluye una baja diversidad de especies, si piensan son alrededor de 300 especies, que interactúan con casi todas las plantas, con más del 70% de las plantas. Entonces un grupo verdaderamente reducido que ha acompañado la evolución de las plantas desde su inicio. Además, como estos hongos dependen del carbono de las plantas para poder vivir, significa que toda su evolución ha sido dentro de las raíces de las plantas. Aquí se puede ver una foto con las células, estas son células de las raíces, y las hifas lo que hacen, estas son las hifas, lo que hacen es formar un arbúsculo adentro de la célula, y de ahí que viene el nombre de micorrizas arbusculares, y por eso se llaman micorrizas endomicorrizas, porque las hifas entran en la célula. Aquí se puede ver mejor cómo funcionan estas micorrizas. Entonces tenemos las hifas que entran a la raíz y los arbúsculos se forman dentro de la célula. Entonces, por un lado, entran aquí, pero las hifas también exploran y salen de la raíz y exploran el medio extrarradicular. Entonces, esto les permite explotar los nutrientes que están en el suelo. Aquí se puede ver mejor. Tenemos una raíz de una planta y lo que hacen las hifas es extender las raíces y logran obtener los nutrientes del suelo. Lo que pasa es que las hifas son mucho más delgadas que las raíces. Entonces son capaces de entrar en poros del suelo a los que las raíces no pueden acceder. Y así es como obtienen los nutrientes y los llevan hasta las raíces. Y ahí ocurre el intercambio donde la planta entrega carbono en cambio. El rol principal de las micorrizas arbusculares es en la absorción de fósforo inorgánico. Y como les dije, la planta en cambio entrega carbono. Y esto puede significar un alto costo en carbono para la planta. Incluso se ha medido que la planta puede llegar a asignar hasta un 20% de su carbono en sus asociaciones micorrízicas. Esto puede sonar como costoso para la planta, porque significa un quinto de su presupuesto, digamos, energético gastado en sus micorrizas. Sin embargo, para la planta incluso es más conveniente producir nuevas hifas, digamos, o sea, pagar con carbono para que se produzcan nuevas hifas, que producir nuevas raíces, porque las raíces son más costosas en términos energéticos. Entonces, está bien ya. Las micorrizas, además, aquí se puede ver cómo una planta sin micorrizas y una planta con micorrizas crece mucho más, y además permiten la comunicación entre las plantas. Se ha visto, por ejemplo, que una planta, al ser atacada por herbívoros, envía señales químicas a través de sus hongos que le llegan a otra planta vecina, la cual puede preparar su sistema de defensa contra esos herbívoros. Entonces eso significa que las micorrizas no solo tienen un efecto en la planta misma, sino que además en la comunicación entre plantas. Bueno, entonces, ya
Vimos entonces que el primer tipo de micorriza que apareció fueron las micorrizas arbusculares y que actualmente siguen siendo el tipo de micorriza más común en la naturaleza. Pero volvamos entonces a la historia evolutiva de las micorrizas. Aquí, durante todo este tiempo dominaron las micorrizas arbusculares, pero estaban ocurriendo varias cosas en paralelo a las micorrizas arbusculares, ¿no es cierto? Un montón de cosas en el planeta. Y una de esas fue la formación de bosques. Entonces, durante estos años se sentaron las bases para que se originara un nuevo tipo de micorriza, que son las ectomicorrizas. Entonces, lo que pasó fue que ya se habían originado los bosques, ¿no es cierto? Hace 400 millones de años, y la originación de los bosques permitió una gran acumulación de materia orgánica. Cuando hay bosques, caen muchas hojas del suelo, caen ramas, se mueren los árboles y se van acumulando muchas capas de materia orgánica. Durante muchos años esta materia orgánica se acumuló en el suelo y luego se originaron y se diversificaron los hongos descomponedores. Los hongos descomponedores son aquellos que degradan la materia orgánica, es decir, son los grandes recicladores de los ecosistemas. Los hongos descomponedores tienen maquinarias enzimáticas complejas que les permiten romper estas moléculas orgánicas complejas e ir dejando los nutrientes disponibles para los otros organismos. Entonces, ese era el contexto que permitió que se originara un nuevo tipo de micorrizas, que son las ectomicorrizas. Lo que sucedió fue que muchos linajes de plantas pasaron de interactuar con micorrizas arbusculares a formar otro tipo de micorrizas con otros linajes de hongos. Esto sucedió hace 150 millones de años en gimnospermas y hace 100 millones de años en angiospermas, por primera vez. Pero siguió ocurriendo muchas veces, por lo menos 18 veces en la historia evolutiva de las plantas. Lo que sucedió fue que el grupo de plantas estaba interactuando con micorrizas arbusculares y reclutó nuevos tipos de hongos, hongos que no eran glomeromicota, para formar un tipo de micorriza nuevo. ¿Y a qué hongo reclutaron? Bueno, hongos de las divisiones de Basiodiomycetes y Ascomycetes. ¿Y qué características tenían estos hongos? Se estaban originando a partir de hongos descomponedores. En el caso de los hongos, el paso de ser descomponedor a hongo micorrícico pasó también por lo menos 80 veces en la evolución de los hongos. Entonces, por parte de las plantas y de los hongos, hubieron linajes que salieron de su estado ancestrales, ¿no es cierto?, para juntarse y formar una simbiosis nueva, que son las ectomicorrizas. Pero para el caso de los hongos, pasar de ser descomponedor a formar ectomicorrizas significó perder mucha capacidad descomponedora. Entonces, perder varias enzimas que les permitían obtener el carbono por sí mismos, y eso los hizo dependientes del carbono de las plantas. Entonces aquí podemos ver algunos géneros que forman micorrizas en la actualidad. De Ascomycetes, por ejemplo, está Morchella y Tuber, que es este que forma las trufas que vimos al comienzo. Y de Basiodiomycetes tenemos Amanita, Boletus y Lacaria. Algunos ejemplos de Basiodiomycetes. Bueno, ¿cómo son las ectomicorrizas? Las hifas no entran a la célula, por eso son muy distintas que las micorrizas arbusculares. En este caso tenemos una raíz de planta y lo que hace la hifa, formando el micelio, ¿no es cierto?, forman como un manto que rodea toda la punta de la raíz. Entonces aquí se ve una raíz, por ejemplo, totalmente cubierta del manto del hongo ectomicorrícico. Bueno, dicho sea de paso, cuando Frank describió por primera vez las micorrizas, lo que estaba viendo era una ectomicorriza. Por eso él menciona que todas las raíces de las plantas estaban rodeadas por micelio. Entonces aquí se puede ver un corte de la raíz, donde se ve la epidermis, bueno, la epidermis de la raíz rodeada del manto, y lo que hacen las hifas es entrar en la raíz, pero solamente se quedan en el medio intercelular, no entran a la célula. Eso es muy diferente respecto a las micorrizas arbusculares, por ejemplo. Y aquí, en el medio intercelular, es donde ocurre el intercambio de nutrientes.
como las micorrizas que forman ectomicorrizas tienen un pasado descomponedor, son capaces de acceder a los nutrientes que están en forma orgánica en el suelo. Entonces lo que hacen es liberan enzimas, como se puede ver aquí, que permiten romper moléculas orgánicas y obtener fósforo y nitrógeno. El rol de las ectomicorrizas es principalmente para la obtención de nitrógeno. Lo interesante también es que como el hongo forma un manto que rodea la raíz, esto también le confiere tolerancia a metales pesados a las raíces, porque es como una gran protección, le confiere tolerancia al estrés hídrico y también resistencia al frío. Entonces, lo que sucede es que las plantas solamente tienen la capacidad de absorber los nutrientes cuando están en formas inorgánicas, ¿no es cierto? Entonces, en ambientes donde hay mucha materia orgánica y no hay nutrientes disponibles en forma inorgánica, la mejor solución, lo que es más ventajoso, son estas plantas que se asocian con ectomicorrizas, con hongos ectomicorrícicos, que son capaces de acceder a los nutrientes que están en forma orgánica. Entonces, esto significó una gran ventaja para las plantas, que podían ahora colonizar ambientes donde los nutrientes estaban en forma orgánica. Bueno, además, las ectomicorrizas forman redes muy parecidas a las micorrizas arbusculares, y en este caso forman, las redes de micorrizas permiten una facilitación a las plántulas. Las plantas se conectan a través de las redes de micorriza y así pueden ayudarse unas a otras, por ejemplo, transfiriendo carbono o nutrientes. Bueno, actualmente las ectomicorrizas están presentes en Pinacia y en Netum, y en algunos linajes de angiospermas, o sea, algunas especies o géneros de angiospermas. Pero principalmente están en árboles o arbustos de climas templados. Eso es lo clásico de la ectomicorriza. Aquí, por ejemplo, se puede ver un mapa de la distribución de la ectomicorriza en el mundo, y se ve que dominan las latitudes altas, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. En el caso del hemisferio sur, en Chile, tenemos al género Notophagus, en el que todos forman ectomicorriza. A ver, espera un poco. Disculpen. Bueno, las ectomicorrizas, las plantas que forman ectomicorrizas son mucho menos especies que las micorrizas arbusculares, pero como forman grandes bosques y tienen una gran superficie terrestre, al final tienen una gran importancia para los ecosistemas. Entonces, bueno, ya vimos que las micorrizas arbusculares eran el tipo ancestral, ¿no es cierto? Vimos qué condiciones llevaron a que aparecieran las ectomicorrizas y qué ventaja les confirió tanto a las plantas como a los hongos. Entonces vamos a ver ahora por último las micorrizas más recientes, los tipos de micorrizas más recientes. Y estos son las micorrizas de orquídea y las micorrizas ericoidales. Ambas aparecieron en edades más o menos parecidas. Bueno, partamos con las micorrizas ericoidales. Están presentes en algunos linajes de Ericacia, y pasó algo más o menos parecido que con las ectomicorrizas, que fueron algunos linajes de planta que formaban micorrizas arbusculares, se pasaron a interactuar con otros hongos para formar este tipo de micorriza nuevo. Los hongos que forman estas micorrizas ericoidales son mayoritariamente ascomicetes, pero también hay algunos basidomicetes, principalmente C-bacinales. Pero la diferencia que tienen con los hongos ectomicorrícicos es que estos son hongos saprófitos también, pero no perdieron su capacidad de degradar moléculas complejas, o sea, se mantuvieron intacta su capacidad saprotrófica. Aquí podemos ver entonces, por ejemplo, algunos de los linajes de Ericacia que forman este tipo de micorriza son Gaulteria, Vaccinium, por ejemplo, los arándanos. Aquí hay uno de los hongos que forman micorrizas ericoidales. Y aquí podemos ver una raíz de Gaulteria, y lo que hace el hongo es entrar en la célula, o sea, también son endomicorrizas porque entran en la célula, pero en este caso forman un tipo como pelotón, que se llama, que es como si fuera un ovillo de hifas que ocupan la célula.
y ahí es donde ocurre el intercambio de nutrientes. Entonces, como estos hongos no han perdido sus capacidades saprotróficas, tienen la capacidad de degradar moléculas orgánicas complejas y transferir nitrógeno y fósforo a la planta. Por estas capacidades enzimáticas también pueden secuestrar y metabolizar metales pesados, y esto les confiere a las plantas que forman este tipo de micorriza la capacidad de colonizar ambientes muy pobres o muy contaminados también. Es por esta razón que las plantas que tienen micorrizas ericoidales son comunes en suelos muy pobres en nutrientes o ácidos. Entonces, por ejemplo, por eso es común ver plantas ericáceas en suelos como este, suelos volcánicos que son muy pobres en nutrientes, o en suelos ácidos también. Aquí podemos ver una raíz de Caulteria totalmente colonizada por hongos que forman micorrizas ericoidales. Y por último, tenemos las micorrizas de orquídea. Las micorrizas de orquídea son muy interesantes porque es un tipo exclusivo de la familia Orchidaceae. La familia Orchidaceae, para los que no sepan, es una de las familias más diversas de las angiospermas. Tienen más de 25.000 especies. Y todas las orquídeas comparten esta característica de formar este tipo de micorriza. Lo que ocurre en estas micorrizas es, aquí pueden ver un corte de raíz, forman las hifas de estos pelotones, muy parecidos a las micorrizas ericoidales. Entonces aquí se pueden ver las hifas y cómo el pelotón entra a la célula. Los hongos que forman micorrizas de orquídea también son bien especiales, porque son principalmente tres familias de Basiomycete, que antes eran conocidos como los Rhizoctonia. De aquí pueden ver fotos de los hongos. Y al igual que las micorrizas ericoidales, son hongos que no han perdido su capacidad saprotrófica. O sea, esa es la gran diferencia con las ectomicorrizas, ¿no es cierto? Entonces son hongos que pueden vivir libremente en el suelo, que no dependen del carbono de las plantas para obtener el carbono, y que como tienen esta capacidad de descomponer, de esa manera disponibilizan los nutrientes a las orquídeas. ¿Y cómo ocurre el intercambio? Esto no se sabe muy bien, pero es como una hipótesis, es que dentro de la célula de la raíz de la orquídea, los hongos forman el pelotón y aquí es donde ocurre el intercambio de nutrientes. Lo curioso es que estos hongos, cuando uno los cultiva, naturalmente se ponen a formar este ovillo de hifas, los pelotones. Pero además del intercambio de nutrientes con plantas adultas, lo interesante, lo curioso de estas micorrizas es que los hongos participan en la germinación de las orquídeas, en un proceso que se conoce como germinación simbiótica. Las semillas de las orquídeas son muy pequeñas, aquí pueden ver una foto, entonces se conocen como polvo de semillas, porque son realmente muy pequeñas. Consisten solamente en el embrión de la semilla y la testa, que es como una cubierta. No tienen reservas energéticas. Entonces, para poder germinar en la naturaleza, dependen de los hongos. Los hongos micorrízicos son los que le entregan los nutrientes y el carbono para poder germinar. Entonces, esto en términos evolutivos significó para las orquídeas que como los hongos eran los que proveían de los nutrientes y el carbono, las orquídeas lo que podían hacer era hacer semillas pequeñísimas sin reservas, ya que la germinación era como responsabilidad de otro, ¿no es cierto?, del hongo. Entonces eso significó para las orquídeas producir frutos con millones de semillas. Por ejemplo, imagínense esta cápsula, tiene alrededor de millones de semillas, eso ya se ha contado incluso en algunas especies de orquídeas. Y producir millones de semillas significa, como además tienen gran capacidad de dispersión, significa que pueden colonizar un montón de ambientes y se asocia con el éxito evolutivo de esta familia. Entonces, en el caso de este tipo de micorriza, es una gran novedad evolutiva porque también afectó a la germinación y a este proceso en la familia de las orquídeas. Entonces, ya para ir concluyendo esta historia, aquí tenemos como un resumen de la evolución de las micorrizas. El ancestro, como vimos, el tipo más común de micorrizas son las micorrizas arbusculares. Esto sigue estando en casi todas las plantas y tiene que ver con la absorción de nutrientes en forma inorgánica, ¿no es cierto? Son hongos
que desde el inicio de la colonización del ambiente terrestre han estado unidos con las plantas. Pero hace 150 millones de años, algunos linajes de plantas cambiaron de hongo, se fueron a asociar con otros hongos para formar un nuevo tipo de micorriza, que fueron las ectomicorrizas. Y esto significó nuevas ventajas nuevas características para ir a colonizar nuevos ambientes. Esto volvió a ocurrir después de nuevo, en el caso de las micorrizas ericoidales, donde también reclutaron nuevos hongos, pero estos hongos no perdieron las capacidades saprotróficas, ¿no es cierto? Y le permiten en la actualidad a las ericáceas que tienen este tipo de micorriza estar en ambientes muy pobres en nutrientes o muy inhóspito para otras plantas. Y finalmente también tenemos las orquídeas que también cambiaron de hongo para formar un nuevo tipo de micorriza y que no solamente participa en el intercambio de nutrientes con plantas adultas, sino que también es responsable de la germinación de las semillas. Entonces ya para ir concluyendo, lo que hicimos fue recorrer la historia evolutiva de las micorrizas y pudimos observar que la adquisición de un nuevo tipo de micorriza le permite a estos linajes de plantas colonizar nuevos ambientes o tener nuevas oportunidades ecológicas. Esto tiene consecuencias tanto para las plantas como para los hongos. Para las plantas, por ejemplo, en el caso de la orquídea significa poder tener millones de semillas sin reservas energéticas. Y en el caso de los hongos también podemos ver el caso de los hongos ectomicorrízicos, que pierden su capacidad saprotrófica porque reciben el carbono de las plantas, que son sus nuevos pares simbiontes. Entonces, conocer la historia de la simbiosis, ver cómo se han ido mezclando la evolución de las plantas con la evolución de los hongos, nos ayuda a entender las características actuales de estos grupos, tanto de plantas como de hongos. Y finalmente, para concluir, cuando ya ahora uno tiene una idea de que hay un mundo de interacciones ocurriendo en el suelo, o sea, cuando ustedes puedan ver algunos de estos paisajes, por ejemplo, en la zona central, o un bosque de notofagus en el sur, o incluso un parque, acuérdense que debajo del suelo hay un gran mundo de interacciones y que acumulan millones de años de evolución. Bueno, así que con eso les agradezco por su atención y puedo responder preguntas. No sé si están... Hola, sí, muchas gracias, Isabel. Oye, buenísimo, muy interesante la charla. Hay muchas cosas que yo no tenía idea. El tema de como esta triple, triple germinación, lo encontré alucinante, nunca lo había escuchado.